¿Ah? Ya, sí, ya. Ah, milagro. Espérense. 3. No es un noticiero. Vaya. No es un programa de espectáculos. No es un programa cultural. Ni religioso, relájense. Esto es una plática entre compas. Entonces, ¿qué? ¿Jala? ¡Sí! Bienvenidos a su programa de compas. ¡Claro! ¡Comenzamos! Bravo, bravísimo, aplaudan, no sean mala onda. Qué aguado. Que tu público vale. Fíjate, Trae como 2 segundos de retraso. primero el público dando lata de que no empezamos a la hora que es y como si nos pagamos. Pero, y ahorita que estamos empezando chido, o sea, con 10 minutitos de retraso porque la invitada llegó tarde, obviamente, o sea, nosotros estamos aquí desde las 8 de la noche, aquí acomodando, trapeando y todo, y pues, pero sí llegó bien. ¿Quién está hablando? No, yo estoy hablando aquí. La voz. Es que no me quieren aquí, mira, se me dejan aquí bajito. Sí, es que estás alto, entonces así como para nivelarnos. Es que se ve bien chiquito. Y eso que traigo afro, aún así se me ve torito, chiquito, nomás. Así como que de Simba. Simba. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Excelente, A ver. excelente. A ver, vamos a comenzar a presentar el panelón que tenemos el día de hoy, porque pues estamos de manteles Largos. arrastran los manteles de tan largos, porque el día de hoy tenemos una invitada especial, pero antes de presentarla, porque no sé bien cómo se llama, sí me acuerdo cómo te llamas. Vamos a presentar a las Lilas. Es un grupo musical. La licenciada Eli González. ¡Bravo! Por primera vez te conozco, mi nombre bien. Un gustazo estar aquí. Demasiado. Un gustazo estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Buenas noches. Y un placer saludarlos, como ya mencionó Isra, estamos ahora de manteles largos, para que si quieren mandar por ahí sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, anécdotas, etcétera, etcétera, aquí las vamos a estar contestando. O ignorando en su defecto. Digo, porque hacen cada comentario también. Pero bueno, también tenemos por el lado trasero de la amiga Eli a la licenciada en Comercio Internacional. Negocios internacionales. Negocios es poquito aquí, comercios acá en norte, que próximamente la vamos a mandar a Rusia y a Ucrania para que venga acá a hacer un negocio de petróleo que necesitamos. Business to business. La licenciada Liz Velázquez, ¿cómo no? Mucho gusto, ¿cómo están todos? Un placer estar de vuelta con ustedes esta noche. Pues contentos de tener una invitada especial esta noche y va a estar muy buena, así que no se lo pierdan y compartan, por favor. Sí. ¿Ya habrá llegado la licenciada? Sí llegó. Casi no me veo muy grande, pero aquí estoy. Es que ¿saben cuál es el problema? Que no viene del color de nosotros. Exacto. Ella es parte de la escenografía. Verde como el... chido. Sí, como que se camuflajea, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? A ver si ponen otra imagen, una lila. Para que no Para que resalte ella y nosotros nos vemos. Con ustedes es... A ver, ustedes díganos, licenciada, su credencial. Sí. Su currículum vitae. Sí, todo lo que conlleva... Mis antecedentes, me Sí, los siento penales. más cómoda con esa palabra. Los penales, ¿verdad? Pues tenemos a la licenciada Berenice Pérez, ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicopedagogía, experta en temas, obviamente, de la mente, y el día de hoy nos va a acompañar con el tema de la esquizofrenia, porque por ahí habían surgido algunas dudas de algunas personas. Tocamos un poquito, no de lleno, pero un poquito lo de depresión y ansiedad, y entonces salieron por ahí algunas preguntas de esquizofrenia, y quisimos en esta noche invitarla para que ella, como experta, nos explique qué es, cómo se lleva a cabo, cómo la identificas, todos esos puntos que... Pues vamos a darle nuevamente un aplauso a la licenciada para que se presente, ahorita también diga abrazos a todo el público, a su club de fans, que espero que haya compartido algo, para que lo estén viendo ahorita. Compartan el programa, ojalá compartanlo. Ya. Licenciada Berenice, ¿cómo está usted? Muy bien, muy ¿Es contenta. licenciada, psicóloga, doctora, qué es? Es licenciatura en psicología.
Disculpen que les dé la nuca. Pero tengo que hacerle así. Ya. Ajá. No, pues yo feliz, contenta. Yo los veía, siempre los sigo por redes sociales, Ay, qué ahí bonita. con sus temas. Otro aplauso como obligas. No, no, Se lo ganó, se lo ganó. Un plato para ella nada más. Que conste, sí me lo como. Yo dije, ay, no, yo quiero estar ahí algún día, yo quiero cotorrear ahí. Come bien chido. Se la pasan muy bien, dije, ay. Ya no nos quedó la ropa. Estamos acá con... Literal. ¿Qué color? No, ¿qué color? Es que nos quedó. Ya no es qué tema, es qué va a haber de comer. Es donde entro. De hecho, creo que sí. Oigan, Es la ¿qué discusión. va a ser esta noche de comida? ¿Qué vamos a Va a haber alitas, pero pues tenemos Sí, el pero- El menú. Ok, entonces es licenciada. Sí, Ok. y pues bueno, estoy aquí para resolver dudas, todo lo referente a este tema que es muy interesante, pero también desconocemos mucho y nos da mucho miedo incluso a veces escuchar siquiera la propia palabra de esquizofrenia. Y aunque es un tema serio, sé que con ustedes no se puede, entonces no sé qué vaya a surgir de aquí. Dice que no me veo. No te ves. Pero no importa, yo no importo aquí, lo que importa son ustedes. Ah, claro, La claro. imagen del programa, o sea, el motor de este programa no importa, importa la imagen. Claro. No, sí, pues habíamos sugerido hace unos días este tema, pero la verdad es que sí, dijo aquí la licenciada que necesitamos a alguien más profesional, ¿verdad? Porque Sí. nosotros lo íbamos a tocar por encimita nada más y no lo íbamos a profundizar tanto. Hoy vamos a dar opiniones, bueno, en mi caso opiniones muy leves que a lo mejor iban a rayar incluso hasta en lo cómico, porque pues decía, ay, esquizofrenia, sí, la gente que escucha voces, y eso es lo que pensamos cuando Escuchamos. hablamos de esquizofrenia, pero yo creo que va un poquito más allá, ¿no? De cómo se detecta la esquizofrenia, qué síntomas presenta una persona cuando se le dice que tiene esquizofrenia, y quién es el encargado de decir, tú tienes esquizofrenia. Fíjate La que... vecina. Oye, Ya, déjalo que vive sola y está hablando toda la noche, ¿y con quién habla? Fíjate que yo a mí me gustaría más saber como qué es la esquizofrenia, porque de repente a mí me tocó hace unos meses ir con una clienta a entregarle un pedido y me dice que ella sufre de esquizofrenia, y de repente cuando me dice que sufre de esquizofrenia yo me quedé así como que le digo las cosas y salgo corriendo o qué hago, ¿no? O sea, entonces más bien como que antes de partir con síntomas y todo eso, como qué es, o sea, qué es realmente, porque de repente yo me baso, o mi teoría se basa luego en las películas de Hollywood, ¿no? Que de repente no tienen como, no están muy pegadas a lo que es la realidad. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? O cómo tú nos podrías explicar en Sí. palabras ya más... En palabras más En poco- digeribles, por Sí, favor. sí, sí. No salir con que la pituitaria y la hipotalamusa y la no sé qué, y la dopamina de... Uy, Era lo que traía, no, ya. Pásame la dopamina para echarle aquí a los palomitas. No. De hecho, sí, la dopamina tiene mucho que ver con la Lo sé. esquizofrenia. Por algo lo mencionas. Palomita. Palomita. Bueno, sí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, bueno, la esquizofrenia es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad. Como, bueno, perdón que lo mencione aquí en esta mesa tan apetecible, pero incluso hasta como la diarrea. Es una enfermedad. Daba una... Gracias. Es que mira, un especialista daba... Aprovecho a los que están cenando esta noche. Un champurradito acá, unos churritos. Aprovecho. ¿Por qué hago este comentario? ¿Por qué? Tan burdo, sí. Porque, por ejemplo, a una persona que tiene esa enfermedad o que de repente se enfermó de eso, tú no le puedes decir, pues échale ganas. Y echándole ganas ya vas a salir de tu problema. Échale ganas, tu actitud es muy importante ante tu problema estomacal y vas a ver que así tu actitud vas a salir adelante. Y con la esquizofrenia, pues tiene que sonar igual de absurdo, porque es una enfermedad y no depende totalmente de la voluntad de la persona. Entonces, como enfermedad, es una enfermedad mental y que tiene orígenes neurológicos, tiene orígenes en la estructura cerebral. Entonces, no estamos hablando de posesiones demoníacas, de espíritus, de que la persona
persona cambió su actitud o tiene ya una actitud negativa, por eso ya estamos hablando de que es una persona esquizofrénica. No, es una enfermedad mental con bases neurológicas. De hecho, mencionan los especialistas que es una enfermedad del neurodesarrollo. Se nace, desgraciadamente ya se nace con la predisposición genética, que puede que se exprese o puede que no se exprese. Entonces, esquizofrenia es una enfermedad mental, en este caso es mental, pero es una enfermedad como todas las enfermedades, que se tienen que diagnosticar y tienen que llevar un tratamiento con un especialista, y que no depende su curación o no depende su tratamiento de la voluntad de la persona, como muchas enfermedades, como lo es incluso la depresión que mencionaban. Entonces, estamos hablando de algo muy serio, que desgraciadamente se ha estigmatizado muchísimo y anteriormente se le mencionaba como locura, como demencia, como locura, el loquito, la loquita, el personaje chistoso del barrio, pero es una persona muy probablemente con esquizofrenia. Entonces de eso estamos hablando, de un trastorno mental que conlleva muchas cosas. ¿Cuál sería, yo tengo como una pregunta, obviamente, ¿cómo lo puedes, se puede como identificar a otros padecimientos? No sé, a lo mejor el trastorno bipolar, a lo mejor, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo puedes como identificar? ¿Hay síntomas específicos para este problema o esta enfermedad? Sí, definitivamente. Se diagnostica como tal la esquizofrenia y hay varios tipos de esquizofrenia. Y ya entrando un poquito a las características de la esquizofrenia, ya dije mucho esquizofrenia, ¿verdad? Es que una voz dentro de ella le dice, dilo, para que se le grabe. Para que sepan de qué estamos hablando y no pregunten. Es que la gente que estudia eso, pues, un toquecito. Claro. Bueno, entonces, en esta enfermedad es característico, el primer síntoma son los delirios. Es una persona, la persona ya empieza a tener pensamientos fuera de la realidad. Y para los demás es muy fácil identificar o saber que esos pensamientos son fuera de la realidad. Es como si yo les dijera aquí afuera, y por eso lo confunden mucho con cuestiones espiritistas, demoníacas, porque las personas piensan o se formulan en su cabeza toda una serie de conceptos y pensamientos relacionados entre sí, digamos así como teorías. Pueden ser de conspiración, o de que lo van a atacar, o de situaciones del gobierno, situaciones con su familia. Puede que se relacione con algo significativo de la persona, que la persona haya vivido, entonces con base a eso formula toda esta teoría. Entonces esos son los delirios que presentan. Y es muy fácil de detectar porque para una persona que está sana, entre comillas también, porque todos tenemos un poco pero sí. Bueno, nuestra salud mental no está al 100% de nada. Todos tenemos nuestras cosillas de esas. Ni dormimos bien. Para empezar. Ni comemos bien, ni dormimos bien. El autocuidado, esa es parte importante del tratamiento en la esquizofrenia. ¿Con quién te juntas? Y otra característica son las alucinaciones. Esto también es muy característico de la esquizofrenia. Pueden ser auditivas, son principalmente auditivas y son voces, como lo que tú mencionabas. Puede que escuchen una o varias voces, que es característico también aquellas voces en donde les dicen qué están haciendo exactamente. Por ejemplo, aquí, si yo lo presentara, que no es así, Pero, esas voces te dicen lo que estás haciendo. Estás sentada, vas a tomar una hoja, estás hablando, estás en un programa, estás a un lado de varias personas, estás tomando una copa de vino, estás tomando vino, Copita, sin Por cuando. eso tienen voces en su cabeza que les están diciendo Sí. todo lo que van a hacer. Imagínense, aquí podemos hacer un paréntesis, imaginarnos lo que es vivir así. Es devastador, es totalmente devastador. Y creo yo que piensan que es totalmente normal, que todas las personas lo escuchan o no. No, saben que hay Saben algo que hay mal, algo mal. pero no están seguros. Al principio de qué preguntan, es. ¿no? Al principio, oye, ¿escuchaste eso? ¿Qué? Lo que me dijeron, ¿no? No sé qué, o sea,
la gente escucha cosas cuando apenas están detectando ellos mismos a la voz, ¿no? Y quieren que los demás lo escuchen y dicen, no, yo no escucho nada, no escucho tu Pepe Grillo. Pero muchos, bueno, según lo que yo tengo entendido es desde la niñez, ¿no? Entonces desde la niñez se presenta como esa parte de que está alguien ahí diciéndote, ¿no? Levántate. Que es uno de los puntos que yo he escuchado y he visto en películas de, por ejemplo, los asesinos seriales, ¿no? Que de repente, es que no fui yo, o sea, fue alguien que me dijo, hazlo, y o sea, es como esa doble personalidad, por llamarlo de alguna forma. Sí, lo delicado es, al principio la persona sí sabe que algo está mal, sabe que esas voces, a lo mejor solo las escucha él, o las visiones también, visuales también, las alucinaciones visuales, pueden ver objetos, personas, y tan reales como que yo las estoy viendo, o ustedes me están viendo en este momento, para la persona son reales, no son cuestiones como que se me figuró ver a alguien, no, lo estoy viendo y literalmente en mi cerebro está esa imagen de esa persona, de ese objeto o de alguna acción que se realizó, un animal, es totalmente real para la persona, los ve lúcidamente. No es como aquello de sombra o como una ráfaga de algo, no, los ve, o sea, tal cual en la realidad. Eso es lo peligroso. Y cuando lo juntan o cuando se va entrelazando esas visiones o esas alucinaciones, esas voces con sus ideas delirantes, es cuando viene el resultado de que pueden llegar a cometer algunas cosas de mucho riesgo. Pueden matar, y si ven en YouTube, hay muchas noticias de niños que han disparado a su mamá, que han matado a sus hermanitos o que han realizado algún delito porque se desprendieron totalmente de la realidad, están convencidos de sus visiones, de sus delirios, de sus creencias y ya se desconectaron de la realidad y actúan conforme a eso. Y una vez que la persona está así, es muy difícil que vuelva a aterrizar a la realidad. Bueno, en las películas de Hollywood, como dices tú, Hollywood, muchas veces vemos que el personaje lo que hace es que se agarra la cabeza, se tapa los oídos y empieza a decir, ya cállate, ¿no? O sea, porque le está hablando esa voz. Y a lo que en algunas películas de Hollywood plasman ahí, es que la voz le dice, te dejo en paz si haces esto. O sea, ¿sabes qué? Pues empuja a la abuela por la escalera y me callo. O sea, como que le condicionan, te dejo de molestar, te dejo de atormentar, pero haz ciertas cosas. Muchas veces no es como porque esté convencido, sino porque sabes que ya estoy harto de escucharte, no me dejas dormir, veo que me hablas todo el día y para que me dejes en paz, voy a hacer lo que quieras. ¿Qué quieres, no? Pues haz esto, rompe la copa. Ok, te dejo en paz. En su locura, bueno, no. ¿Te vas a decir en su locura? ¿En su enfermedad? En su locura. Digo, porque no les... está enfermito, o sea, ¿hasta qué grado dices tú está enfermito? ¿Hasta qué grado dices hay que mandarlo al psicólogo? O mandarlo al psiquiatra, o hablarle a la ayuda para que, ¿sabes qué? Llévenselo, porque la verdad es que aquí ya no lo puedo tener, aunque sea mi hijo, aunque sea mi hermano, aunque sea mi mamá. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a soportar? Porque ya es una cosa es tolerar, soportar. Ajá, ¿sabes que está enfermo? ¿Sabes que ya se pasó de lanza? Mató al gato, o sea, con un cuchillo, porque dice que escucha voces y dijo que iba a hacer de comer el gato, no sé. ¿Hasta qué grado dice? A ver, ¿hasta qué grado? Cuando ya está de por medio la integridad física, yo creo que como familia tienes que actuar en relación a eso. Y sí hay hospitales donde la atención no es lo mejor al 100%, pero por lo menos sí se tiene que resguardar tanto la integridad física de la persona como de la familia. Yo tengo una duda. Se vale en ese caso. Por decir, lo que mencionaban, y yo también alcancé a estudiar que se nace muchas veces con este padecimiento, esta enfermedad, por algunas situaciones que pasan durante el parto, etcétera, etcétera. No sé qué tan real sea, pero por decir, de niños, por lo menos yo, ¿no? Me hacía así como mis amiguitos imaginarios, ¿no? Y la verdad, yo tenía como tal mi amiguito imaginario. Y... Sí, le prohibimos que lo trajera al programa, sí, no manches. Así era, o sea, era una niña solitaria, entonces lo que yo hacía era como crearme mi amiguito para platicar o para jugar con él. Se desapareció con el tiempo, o sea, ya nunca más, a lo mejor porque empecé a convivir ya con más niños, etcétera.
pero hasta dónde una mamá en un niño se puede dar como cuenta de que está pasando eso, ¿no? ¿Cuál es la división? Porque un Exacto. niño es muy fantasioso. Exactamente. Muy fantasioso. Y a veces es difícil diagnosticarlo en un niño. Hay que tener cuidado con esa parte de la fantasía. Porque un niño llega realmente a creer que su mundo de fantasía, sus juegos, sus historias, sus películas, para el niño son reales porque tiene una gran capacidad de imaginación. Y puede ser real hasta cierto punto para el niño. Sin embargo, cuando ya sospechamos de la esquizofrenia en los niños, es cuando el niño también puede llegar a tener, o es característico, que tiene dificultades en su lenguaje es desorganizado. Y esa también es una característica de esta enfermedad. El lenguaje es desorganizado, un poco incoherente, es como esas personas que no le entienden, no saben lo que está diciendo, habla en presente, pasado, futuro, habla de una persona, se brinca a otra persona, no pueden estructurar una oración congruente. Entonces esa es una característica. Si vemos que el niño empieza a tener este tipo de lenguaje, puede ser una señal. Si a eso se le suman las visiones, también es como otro parámetro, o sea, como que vamos sumando. Si solo es fantasioso y no se aferra a sus fantasías, como las deja, un día toma unas, otro día ve una película y ya habla de esa película, y las va cambiando, sabes que no es algo tan arraigado. Pero si el niño le va sumando las ideas delirantes, no, es que ese niño me dice esto y me dice el otro, y está convencido. O sea, tú ves al niño y te dice, no, es que es cierto, ya puedes empezar a sospechar. También problemas de aprendizaje en cuanto a que va a ser muy difícil para el niño comunicarse, y la concentración, la memoria, también hay dificultades en las personas con esta enfermedad. Entonces, mencionabas tú, ¿qué diferencia hay con otros trastornos? Pues bueno, son esas características, se les dificulta el lenguaje, va siendo desorganizado, su comportamiento también va a ser desorganizado. ¿Qué es esto? Que pueden dormir, no tienen un horario para dormir, un horario para comer, no siguen horario en ningún sentido. Pueden tomar un objeto que no es para el uso que le están dando. Su pensamiento ya empieza a ser a desvariar, podemos decir. Es que no está haciendo lo que comúnmente las demás personas hacen, pero ya con un toque de que es incoherente, ya hasta para la propia persona llega a ser incoherente. A mí me tocó conocer una niña que no sabíamos qué era lo que tenía en una guardería. Después nos dimos cuenta que la niña tenía esquizofrenia. Y justamente su lenguaje era muy desorganizado. Ella hablaba con burucas, 2, 3 palabras se le entendían, no te ponía atención. Creímos que tenía un TDA, pero no era así, porque su lenguaje hablaba de situaciones que no pasaban en la guardería, y no hacía contacto visual, pero porque ya su sociabilidad ya estaba empezando a estar deteriorada. Y ya lo llevaron a un neurólogo, y él determinó que la niña padecía de esquizofrenia. Entonces, más o menos así lo podemos diferenciar cuando se van uniendo varios puntos. Si vemos que nuestro hijo es muy fantasioso y dice, es que yo vi esto, yo vi lo otro, mira el animal fantástico, no sé, probablemente sea su imaginación. Pero si se van uniendo la desorganización, su falta de lenguaje, un lenguaje incoherente, o sea, sí lo puede pronunciar, pero es incoherente el lenguaje, ahí ya es una señal más, que es muy poco común que suceda en niños. Sucede muchísimo más en adolescentes, a partir de la adolescencia. Como que en la adolescencia ya se enfrentan a más estrés, ya más dificultades, y eso genera que esos genes, o los genes donde tienen ahí este apartado de esquizofrenia, se expresen mediante esta carga de estrés que pueden acumular en la adolescencia. Y ahí es cuando se expresa. Yo
Tengo esquizofrenia. Tengo esquizofrenia. No, en todos los documentos que pude analizar del Journal Traffic de Chicago, de la Universidad de Michigan, todo eso que estudié, Sí. Estuve leyendo que se da más a temprana hora hablando de hombres que de mujeres. De mujeres empieza de los 20 y tantos en adelante y de los hombres de los 15 y tantos en adelante. Le preguntan a un especialista por qué, a qué se debe. Dice, mucho tiene que ver, por ejemplo, la exposición a las drogas, el consumo de drogas. Que se consume, por ejemplo, la marihuana, que es la que más les dispara la dopamina, luego sí digo, el exceso de dopamina. Y eso hace que empiecen a alucinar. Por ejemplo, tú ves a alguien que está drogando y está, no manches, qué chido. ¿Ya viste los colores? Y ya viste, y ¿qué dices, carnal? Ahora le damos por unos tacos. ¿Con quién estás hablando? Ahí se echó un toque y lo tomamos como, qué chido. Y a lo mejor a esas personas les dura un ratito el efecto de estar hablando con alguien más que ni está ahí. ¿Ya viste el conejo? ¿Ya viste, dice Franco Escamilla, ya viste al dragón que está ahí? ¿O ya viste la patrulla que está aquí fuera de la casa? Dices, no manches, ahí no hay nadie. Porque están imaginando y se les hace muy real. Hasta se asustan de que está ahí la policía y no hay nadie. Pero hay quienes abusan o simplemente son muy sensibles a ese tipo de sustancias y se les dispara lo que dices tú, en el ADN que tienen ahí de Alicia Villarreal. Por ahí está la capsulita de la esquizofrenia y se dispara, creo yo. Sí, así es, lo detona. Sí, el consumo de sustancias es el principal factor que detona, no que ocasiona al 100%. Porque también existe lo que es la psicosis alcohólica, donde el alcoholismo, pero que ya es más crónico, por así decirlo, también daña estructuras cerebrales, va pues haciendo chiquito el cerebro, ahora sí, en pocas palabras. Seca. Sí, es lo que pasa, y también con las drogas. Y eso ocasiona que también las varias estructuras encargadas de recibir las señales de la percepción y procesarlas y mandarlas a cada quien hacia donde van, lo visual, lo auditivo, hacia su lugar en el cerebro, pues daña todas esas estructuras y también ocasiona una psicosis alcohólica, un brote psicótico a raíz del alcoholismo. Entonces ahí sí es a raíz o ocasionado por el alcoholismo. Y en la esquizofrenia, pues casi cualquier cosa puede ocasionar que se exprese ese gen. Si no se tiene ese gen, no se va a expresar como tal, a menos que ya sea un brote psicótico por abuso de sustancias. Pero ya tendría que ser muy extremo, como para que una persona que está en la drogadicción, ahora sí que como decimos comúnmente, muy coloquialmente, ya se quede en el avión, en el viaje. avión. Fíjate que, ¿tienen algo que comentar? Sí, bueno, yo estoy así como que entrelazando y aprendiendo demasiado. Una de las películas que la verdad más me impactó en mi época A ver si es la que estoy pensando. de escuela, fue la del Club de la Pelea. ¿No? ¿Con Brad Pitt? Sí. Bueno, de esa y hay otras, ¿no? Otras que he visto muy recientemente, sobre todo de asesinos. Pero, o sea, cómo la mente es capaz de verlo. O sea, ya al final cuando se muestran las diferentes escenas y está él solo, cómo él solo se golpea, pero estás viendo a la otra persona, o sea, él realmente la visualiza. Entonces, me imagino ahorita que estás mencionando como esos puntos y lo que mencionaba Isra de cómo te encuentras en la calle, pues ahí en la Guadalajara cuando estoy ahí veo mucha gente así como desesperada. Comprando para sus pastillas para la esquizofrenia. No, deja eso ahí sentados, ¿no? Y hablando con alguien más y casi me les uno ahí al cotorreo que luego hacen ahí todo muy chido. ¿Qué es lo que compran Efexor? Para trastornos y una jericaria, ¿no? Algo así. Y ya, ¿tú qué vas a llevar? Y yo, sí, la otra persona. En la compra de su antidepresivo llevas una gelatina. Es que lo que no saben es que se la tienen que meter en la jericaya porque no por lo regular no se quieren tomar el medicamento. No se lo toman. Exacto. Los escuincles. Como los perritos que no se comen las pastillas. De hecho, a esto yo iba. He tenido conocidos, por decir, es que no quiero mencionar el lugar porque todos se van a dar cuenta. No, hombre. Pero me llegó, bueno, ¿cómo lo voy a decir? Estaba yo en la escuela, estaba estudiando ya la universidad y uno de los compañeros, al parecer,
padecía de esta enfermedad y él llegó el momento en el que ya no quería tomarse su medicamento y de verdad nos metía muchos sustos. O sea, sí era así como que de repente pues ya empezaba a hablar totalmente de incoherencias, ¿no? Por decir un ejemplo, nos tocaba la materia de almacenes. No, los que son negociantes o saben de que... Aunque tenemos un almacén. De que tienen un almacén, ¿no? Y él empezaba a hablar acerca del aborto. Así. O sea, y profe, fíjese que el aborto, y nosotros así como que... Pero es que el almacén, el aborto, y nosotros como que, ¿qué onda? O sea, y empezaba ya a hablar como mucho, muy incoherente. Se le cruzaron Al los día cables. siguiente, recuerdo que no fue. O sea, todos nos quedamos así como bien sorprendidos, ¿no? Porque no fue al siguiente día, después de que pasó esta situación. Al siguiente día no va, pasa así como una semana aproximadamente. Y nos llega, era para acabar, era el concejal del grupo, y nos avisan que esta persona pues llegó y al parecer hasta golpeó a su papá y a su mamá y se puso agresivo porque dejó de tomar su medicamento. O sea, es un medicamento de por vida y porque él dijo, ¿sabes qué? Ya no me lo quiero tomar. Entonces, no nos afectó como tal, pero sí nos sacaba así como sustos porque de repente ya dejaba de ir 1 o 2 semanas porque dejaba de tomar su medicamento. Y se ponía muy agresivo. No sé si sea parte, me imagino que sí, ¿no? Sí se puede controlar, o sea, si se vuelven a tomar sus medicamentos, se controlan, me imagino. Sí. Lo que le pasaba a mi compañero. Sí, es más difícil o cada que dejan su medicamento súbitamente y sin el acompañamiento de un psiquiatra o de un neurólogo, puede que para retomarlo tengan que tomar otro medicamento o una dosis más elevada. Entonces, no se recomienda, obviamente, que dejen su tratamiento, pero pasa mucho, lo que pasa con todas las personas, que se empiezan a sentir bien y creen que ya no lo necesitan, o están tan sumergidos en sus creencias irracionales que ellos están 100% convencidos de que no están enfermos, de que ellos no lo necesitan y por eso no se toman el medicamento. Y a la mayoría se les dan el medicamento a escondidas, la familia. Pero el tratamiento no es muy efectivo porque pues, no se cuenta con la cooperación del paciente. Eso es muy delicado. Sí. Y, por ejemplo, si vemos ahorita estas imágenes, qué bueno que la persona que describes se veía muy contenta en la calle, platicando, cotorreando y se siente bien y por lo menos no le causa tanto sufrimiento. Pero por lo regular estas alucinaciones, estas voces o lo auditivo pueden llegar a ser muy aterradoras para la persona, pueden llegar a atormentarlos día y noche con cuestiones pues bastante oscuras, aterradoras. Si la persona, que podríamos confundirlo con algo satánico, porque si la persona tiene como delirios relacionados a la religión, relacionados al demonio, pues sus visiones podrían estar relacionados también en esto. Y podría no imaginarse, podría ver literalmente demonios, fantasmas, cualquier cosa que lo pueda atormentar, o cualquier ser que él ni siquiera pueda describir, pero que sí le resulta bastante tormentoso, más lo auditivo que puede escuchar, que en YouTube me parece que hay un video donde muestran qué escucharía una persona con esquizofrenia. Y sí, yo no le pude subir el volumen porque sí me pareció algo como grotesco, no, muy desagradable. Pero pues imaginémonos, estas personas no lo pueden parar, no pueden a base de su voluntad decir ya no lo voy a escuchar, me voy a distraer, no es así. Me imagino que ni duermen, o sea, no es así como que, ay, voy a apagar mi voz y me duermo, o sea, ni siquiera eso. Imagínate que estés empezando a dormirte y oye, Qué fuerte. A la hora de los 3. Ay, qué va. No manches, ¿qué pasó a las 3 de la mañana? Ah, pero estabas en el Face, ¿ah, Perla? No, no estaba en el Face. Pues, está gacho, imagínate, mi mamá ya no está en este mundo. Por eso digo que esa es otra. Ay, qué bueno que lo toqué. Estamos hablando, bueno, mencionábamos que
se puede disparar, se puede explotar o puede ser lo que sea, cuando consumen algún cierto tipo de droga, ¿no? Sustancia. Pero yo supe de una persona que, un señor, que en alguna extraña circunstancia se le muere su hija. No sé si se la mataron o se murió de repente, lo que sea. Y le afectó tanto que esta persona seguía viendo a su hija después de que murió. Obviamente una persona normal, bueno, vamos a decir normal, bueno, en términos generales, normal, diría, pues acepto el duelo, que esa es la importancia del duelo. Vivió su duelo y ya se fue la hija, ¿no? Ya murió. Pero esta persona como que desde que le dijeron, ¿se murió tu hija? Él dijo, no. O sea, no lo aceptó y tan no lo aceptó que se volvió loco. O sea, literal, anda en las calles y él juega y procura que su hija sigue viva y que la ve. Entonces ahí es donde dice uno, no consumió sustancias, o sea, era una persona normal, pero ahí el impacto que tuvo, la pérdida, no sé, la depresión, no sé, se le disparó, no sé qué en el cerebro, y eso le ocasionó que sí, ya tenía el gen, creo yo, en este caso, se le dispara y no escucha voces de demonios o ese tipo de cosas. Literal, ve a su hija que no crece, o sea, él pasan los años y sigue siendo la misma niña. Y escucha que la niña le habla y él platica con la niña, así tal cual. Sí, probablemente, como mencionas, ya tenía este gen y esa situación tan traumática le disparó este brote psicótico y pues desgraciadamente continuó con esta dinámica. No pudo resolverlo, ese duelo no lo resolvió y le disparó eso. Por eso es muy importante el autocuidado. Estar siempre muy pendiente de nuestra salud mental, de nuestra salud física y nuestra salud mental. ¿Y qué es esto? El descanso, la buena alimentación, el dormir bien, la higiene del sueño es muy importante para mantenernos ahora sí que como con defensas y poder contrarrestar estos genes. Cualquier gen puede ser de depresión, de ansiedad, el trastorno bipolar que mencionaban, que el trastorno bipolar se diferencia de la esquizofrenia porque el trastorno bipolar es como un sub y baja entre depresión y manía. Creo que tú lo mencionabas, Elizabeth, en el programa, que son periodos largos, no es durante el día, no cambia durante el día, son periodos largos de meses o semanas, creo que de semanas, en el que la persona pasa por una depresión profunda, donde incluso llega a intentar suicidarse, y periodos de manía donde se le dispara la energía al 100 y piensa que todo lo puede hacer, empieza a tener conductas de mucho riesgo, de mucha adrenalina, puede apostar, hacer negocios que no le vayan muy bien porque obviamente no tiene ese criterio, esa estabilidad y tiene estos periodos de manía. Entonces la persona con bipolaridad va transitando entre estos dos estados de completa polos completamente opuestos. Entonces esa es como la diferencia con la esquizofrenia, que pues lo característico son las alucinaciones, los delirios y el comportamiento y lenguaje desorganizado. Hay algo muy interesante que pues las neurociencias siguen ahí investigando, que es la esquizofrenia catatónica. ¿Qué es esto? Puede tener todos los otros síntomas que ya hemos mencionado, pero tiene la característica de que en cierto momento adopta posturas bastante complejas, o bueno, pueden ser sencillas y unas bastante complejas, y puede permanecer la persona así por horas, sin cansarse, con su tono muscular completamente tenso, en el que pueden insistirle en mover a la persona de postura para que adopte una postura más cómoda, y es imposible, es totalmente imposible. O sea, ahora sí que la mente tiene muchísimo poder, la mente es demasiado compleja, es muy interesante, muy vasta. Y me recordaste la película de la señora Patricia, la de las múltiples personalidades. Pues la mente es muy poderosa, o sea, puede transformar a la persona que ese también es otro trastorno, se transforma. ¿El fragmentado es lo mismo?
Ajá. No me lo platiques, no me lo platiques. Tú tampoco me lo platiques. Y se me... Patricia. Sí, la catatónica y toda la cosa. Sí, es muy característico, es muy interesante. Es que tengo un compa que yo le llamo productor. No te muevas, caramba. Y pues la persona puede estar por horas en la calle, a lo mejor sí nos ha tocado ver a alguien que está completamente rígido en su postura y solo hasta que la persona, ya no sé, su cerebro ya algo cambia ahí, algún neurotransmisor, ya cambia de postura la persona, pero si no, es imposible hacerlo cambiar de postura. Tengo una duda. Yo también antes que termines. Tengo una duda. Empieza por algo sencillo y se vuelve como algo grave. O sea, no sé. Que empiezan como a oír voces tranquilas, ¿no? No sé. Podría decir lo que acabas de decir. Lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir Iván, ¿no? O sea, así de que, pues... Bromeando y así. con el vato que y todo eso. Entonces, yo creo que eso los cansa, ¿o qué es lo que pasa? Que es que empieza a subir como el nivel de la enfermedad. De intensidad de los síntomas, por así decirlo. Sí, porque también pasa algo muy importante que es como, no determina, pero sí es muy importante en la evolución de la enfermedad, que las personas que van presentando esta enfermedad se van aislando de los demás, se van aislando de la sociedad, van dejando sus trabajos, sus hobbies, lo que los hace feliz, sus amistades, su familia también, se van alejando y se van aislando de todo lo que los hacía felices y de todo lo que los conectaba con el mundo y con los demás. Que para el ser humano es vital sentirse conectado con los demás, con su comunidad, con él mismo, con su familia, con su espiritualidad. Y la persona con esquizofrenia se va alejando. Y también la misma sociedad los va aislando, los vamos haciendo un lado, los vamos discriminando, desgraciadamente. Y eso hace que sus síntomas se potencialicen, se agraven más. Entonces es muy importante, si una persona nos dice, es que yo tengo esquizofrenia, pues bueno, primero agradecer que tuvo la confianza, porque no cualquier persona te lo dice, o no se lo dicen a cualquier persona. Tratemos, si la persona no ha hecho algo como para que nosotros tengamos que tener cuidado, o sintamos que estamos como en peligro, pues probablemente no sea así, y tratemos de incluir a la persona y tomarlo con naturalidad. Qué bueno que se hablen estos temas y que las personas en casita puedan familiarizarse con este tipo de trastornos mentales, de tal manera que si llega un amigo, un vecino, un conocido que esté diagnosticado, pues puedan saber todo lo que representa ese diagnóstico, pero también sepan que es muy importante para la persona sentirse incluida y que eso va también a influir en la evolución de su trastorno. Sí, por lo menos lo que pasaba con mi compañero era de que nosotros no sabíamos. O sea, nosotros no estábamos enterados de su enfermedad, solamente empezaba con este tipo de situaciones y no somos expertos en la materia, o sea, nada que ver, ¿no? Negocios con salud. Oye, pero nada más, lo que sí hacía él era, se iba muy molesto, entonces nosotros así como que, o sea, nosotros mismos, pues, ¿por qué te molestas? O sea, ¿por qué estás así? Nosotros no te hicimos nada y nosotros no lo incluíamos porque ya lo sentíamos como una agresión, aunque ahora lo sabemos, no era persona. O sea, él tiene un problema, ¿no? Una enfermedad. Yo sí actuaba así nada más cada que llegabas tú, pues entonces ya Era persona. Pero no, hasta la fecha me manda ya un mensaje, me saluda, pero si era así como que, pues nosotros no estamos haciendo nada, obviamente no sabíamos lo que padecía, hasta ya después nos enteramos que pues padecía esta enfermedad. Yo tengo otra duda. No duda, duda. Sí. Sí. Ahorita le pregunto a la doctora. Por ejemplo, decía hace ratito que bueno, hay cosas que nos detonan ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, habemos un sector de la población que no toleramos las películas de terror.
O sea, literal. O sea, yo, si estoy allá cocinando lo que sea, preparando algo bien rico para todos ustedes, como debe ser, Sí. como siempre, como cada jueves. Hoy es miércoles. Pero hoy, por eso no estoy allá, estoy aquí. Y yo veo que alguien pone algo de terror aquí, aunque sea algo como de entre cómico y de terror. Yo veo algo, por ejemplo, yo veo esta imagen ahorita y la voy a tener que quitar por otra peor. Y no, bueno, esta está más chida. Yo, por ejemplo, veo esa imagen y si después de esa imagen ya me voy a dormir, ya no duermo. ¿Por qué? Porque aunque quiera yo pensar en otras cosas, tengo la fotografía aquí enfrente. O sea, se me graba. Necesito haber visto algo relajante de esto, lo que decías, prepararse para el sueño, ¿no? Como dijiste hace ratito. La higiene. Ajá, la higiene para el sueño. Necesito quitarme esa imagen porque no voy a dormir y voy a soñar con esa cosa. Y bueno, yo, por ejemplo, yo tengo pesadillas cuando veo algo de terror. Me dicen, ¿una película de terror en el cine? No, yo no lo puedo ver. Es más, va a empezar algo de terror y lo detectas con la música, que van a matar a alguien. Y, está bien chida la película, sí. Estoy con los ojos cerrados, yo no puedo, no lo tolero. Aunque sea en la tarde, aunque sea de día, no tolero el terror, porque en la noche lo voy a soñar. Pero hay quienes, aparte de eso, termina la película y ya están viendo al personaje allá. O en el sueño ya te agarró. Por ejemplo, yo cuando vi la película de Laro, yo dije, ¿por qué fregados la vi? Y yo veía esa mona de Laro, que famosa que le llaman, que se arrastraba, y en el sueño yo sentía que hasta me arañaba de veras, y despertabas del sueño, bueno, yo desperté del sueño, y ahí me dolía donde supuestamente me había agarrado la muñequita esa, que a lo mejor yo mismo fui el que, por querer quitarme al personaje ese, yo mismo me lastimé, quiero pensarlo. A lo que voy es, como hay cositas que ni siquiera es, por ejemplo, lo que decíamos hace ratito de la persona que se le murió la hija, o el quien se droga, o quien lo que sea, tenemos diferentes cosas que nos pueden detonar ese tipo de padecimientos, ¿no? Creo yo. Y por favor, para los que les encantan las películas de terror, no me inviten a ver películas de terror, que no las voy a ver. Eso está muy feo, no me gusta. Ese era un comentario que quería hacer. Antes de seguir, hay saludos. Díaz Becky, hola chicos. Hola Díaz Becky. Eliezer Pin, un saludo a Perlis. Saludos amigo Eliezer. Ah, nomás ahí ya. Sí. Ceci Armagali dice, hola amigos. Saludos Ceci. Hola. ¿A todos? Ceci Sí, te sí, dice, exacto. dice, ¿cómo están todos guapos? Pues Guapísimo. guapos, o sea, ¿no sabes? Dice Ceci que excelente tema. ¿Me aparecen nada más esos Sí. mensajes? No le saque, no le saque. De verdad, o sea, es un tema muy interesante y que de verdad se habla también poco, ¿no? O sea, no es así como que lo podamos escuchar en todas partes o que todos tenemos muchas dudas acerca del tema porque lo desconocemos y que a lo mejor en algún momento nos relacionamos con alguien que lo tenía y no sabíamos, ¿no? Fíjate que yo ahorita que estaba mencionando de una de las personas que va ahí que está ahí en la Guadalajara, yo hubiese pensado anteriormente con esta falta de información que era un trastorno bipolar, porque efectivamente, por ejemplo, hoy llega y está ahí riéndose y medio balbucea y saluda a la gente y se sienta y está a las carcajadas, y ya mañana llega y está sentada sin hablar, sin nada, como ida, y nada más de repente como que le habla a alguien que está ahí y al otro día ya está así otra vez sonriendo y gritándole a todos, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y al rato voy a tomarme una coca y así, o sea, y a personas que conozca o que no conozca, ¿no? Entonces yo hubiese pensado anteriormente que era un trastorno bipolar por esos cambios como tan, pero son repentinos, o sea, no son lapsos prolongados. Y regularmente sí habla con alguien o ve a alguien porque está hablando y que sabe qué, y luego ya voltea contigo, ¿verdad que sí? No sé qué, sí, No te contesté, sí. No te doy. Pero había otro, no sé si te acuerdas de Guillermo. Una persona muy alta. Ajá, gordito y demás, que ahí Hace películas. murió ahí de en la territorio, ¿no? murió ahí en la calle. Él tenía, yo me imagino que tenía este trastorno porque tenía muchas de las conductas que tú dices, pero además, en una ocasión,
yo no sé si eso le detonó el estarse imaginando una escena que él vivió en la vida real, pero vio a una perra, más bien a un perro, pues aparearse con una perra, y entonces agarró a la perra y la empezó a golpear con un palo, y le empezó a decir que era una ¿Indecente? que era una puta, que sabe cuánto, o sea, como si le estuviera hablando a la persona. Según lo que contaba la historia, es que él vivió un trauma así y eso lo detonó a llegar a ese punto de salirse como... Pero literal mató a la perra a palazos porque el perro se estaba pareando con ella. Pero él vivía en esa parte de locura, o sea, y de repente era consciente 5 o 10 minutos y era una persona muy amable y todo, y, o sea, otro momento y así como que se volteaba y le decía la voz que no debería de actuar así, y ya era así como, todos, muéranse, y, o sea, era como extremo, y de repente agarraba actitudes muy agresivas. Yo tengo una pregunta para... ¿Tú eres maestra? ¿Das clases? No. Ok, tú sí. ¿Qué haces? Es un escenario hipotético, ¿eh? ¿Qué haces si una mamá o un papá, sabiendo que su hijo tiene esquizofrenia, lo quieren meter a una escuela con niños que no la tienen, para no decir normales, que no la tienen porque quieren que su hijo sea tratado como igual que los demás? ¿Cómo, o sea, y te das cuenta que ese niño tiene ese problema? ¿Qué haces con ese niño o qué haces con los papás? ¿O cómo actúas en ese momento y qué es lo correcto en esa situación? Mira, para empezar, si no sabes, ahí es un factor. Si ya papá o mamá se acercaron, ya hablaron como el caso, mira, tengo este caso, mi niño tiene esto, me tocó di un año aproximadamente en preescolar y sí tenía un niño que estaba diagnosticado, por ejemplo, con déficit de atención. Entonces, pues se trata igual, solamente sí hay que tener como el cuidado de que, a ver, medicamentos a tales horas, la maestra titular, porque obviamente yo iba a dar clases como extras, la maestra titular tiene que estar responsable de todo eso, pero no puedes decir tú no, o sea, eso definitivamente. Pero por ejemplo, si los papás, a lo que voy es, no dicen, aunque saben que su hijo tiene eso, y no lo dicen porque quieren que lo traten igual, y luego se ponen en el plan de, eso es discriminación, o sea, ¿qué haces ahí? El detalle es que si ya saben que el niño tiene esquizofrenia, tiene que ser porque ya lo están tratando. Entonces ya el niño ya no tendría que manifestar, me imagino, que ese tipo de conductas, ¿no? O son muy leves. ¿O qué tendrían que hacer los papás si saben que tienen esquizofrenia? ¿No deben meterlo en ese tipo de escuelas normales? ¿Tienen que buscar una escuela especial? Vamos a hablar desde la inclusión. ¡Caramba! Es que yo creo que una cosa es eso y otra cosa, por ejemplo, hay escuelas especiales, por ejemplo, para niños con autismo. Ellos sí no pueden estar conviviendo dentro de un ambiente o ser tratados en igualdad, pero en el caso de esquizofrenia ya vimos que es una enfermedad que es tratada médicamente. Tiene sus horarios de medicamento y todo, y entonces tú ves, por ejemplo, en escuelas de Estados Unidos que tienen todo, o sea, que tienen diferentes enfermedades y cada uno recibe como sus dosis y todo eso, y aquí a lo mejor es un poco más complicado encontrar ese tipo de forma o de educación, sobre todo en escuelas públicas, pero pues hablamos de inclusión, no puedes hacerlos menos. En el caso de ya hablar de cuestiones de autismo, ahí sí me ha tocado decir, en escuelas no tienen personal capacitado para la atención que el niño o la niña necesita, pero ya cuando tú tienes un diagnóstico, creo que es responsabilidad como padre y como madre buscarle un espacio seguro, tanto al niño como a su entorno. Entonces, sí es buscar una educación especial donde haya personas que sí sepan tratarlos. Por ejemplo, hablamos de que si le da un ataque a un niño ahí, una maestra que estudió pedagogía o que estudió en la normal o algo así, no está capacitada para dar primeros auxilios a segundo grado. O sea, a lo mejor sí puedes dar algún RCP rápido o algo, pero no tienes la capacidad, no la capacidad, más bien
no tienes el entrenamiento para atender ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que ya como padre o madre es tu responsabilidad, no sé. Sí se puede dar una oportunidad de inclusión e intentar, y siempre se ven acuerdos entre la escuela y los padres. La escuela puede decir, sí, vamos a tener al niño, pero tú como papá tienes que comprometerte a darle su medicamento, que lleve su chequeo con el neurólogo y darle seguimiento a su tratamiento y estar al pendiente para cualquier cosa que acontezca. Si vemos que la integridad física tanto del niño como de los de alrededor corre peligro, ya se podrían tomar otras medidas. Pero si el niño se adapta, se logra adaptar, sí vale la pena, vale muchísimo la pena, porque como lo mencionábamos, el sentirse incluido es como una protección para que le va a ayudar a que evolucione mejor la enfermedad. Lo que yo decía, ¿no? Mi compañero, mientras él se tomaba su medicamento, no había ningún problema. Nosotros lo veíamos como alguien normal, lo quiero poner entre paréntesis porque no estamos hablando de normalidades entre nosotros, pero sí era así como que, pues todos platicamos, cotorreamos. Sí tenía así como ciertos comportamientos un poco, a veces complicados. Eran a veces un poco explosivo, a veces un poco hacía comentarios no tan coherentes, pero eran como muy esporádicos, ¿sí me van a entender? Algo que no causaba en nosotros ninguna alarma, una alerta, ¿no? Entonces creo yo que por supuesto que claro que se puede incluir a estos niños o jóvenes mientras tengan un tratamiento adecuado, acudan con sus doctores, etcétera, para que ni se generen ahí tampoco... Relájense. Sí, claro, o sea, relájense. Es un programa. Ideas o otras cosas, ¿no? ¿Vieron la película de Hollywood, Mente Brillante? Con, ¿cómo se llama ese cuate? Russell, creo, no. Sí. Y el que hizo Gladiador. Creo que también tocan el tema de la esquizofrenia, ¿no? Que este cuate veía a 3 personas, creo que una niña, una mujer y un hombre, no sé, algo así. Pero este cuate era un genio. O sea, el que tengas esquizofrenia no quiere decir que seas tonto. O que estés loco, como decimos, ¿no? Puede ser que seas una mente brillante o eres un super genio, un super mecánico, un super lo que tú quieras, pues incluso hasta volar un avión. El problema es la voz que te está tiznando, ¿no? Que te está friegue. Pero a lo que voy es que pudiéramos pensar, porque en el tema de la esquizofrenia yo no había pensado tanto más que el clásico ya no me hables, pero lo que estamos platicando ahorita, esas personas, una cosa es que estén escuchando voces y otra cosa es qué tan ellos mismos están dispuestos a adaptarse a la sociedad. O sea, es que yo puedo tener un trabajo normal, sí, yo escucho voces, pero pues en mi trabajo trato de ignorarlas y sí me atormento, pero pues me tomo mi medicamento y le sigo y son personas productivas. No sé hasta qué grado a ciertas personas alcancen a esconder eso y no nos demos cuenta de que lo son y tomen a lo mejor cierta actitud o se aíslan o son un poquito agresivos. No me hables, y está trabajando. A lo mejor por dentro sabes que no me hables porque me altero más, aparte de que me está hablando acá, me hablas tú, pues me voy a enojar más, ¿no? Entonces creo yo que sí ha de haber personas que aunque no lo manifiesten o no lo dicen tan abiertamente, han de tener ese problema, pero son productivos. Fíjate que la persona que yo les comento que me dijo, la clienta que me dijo que tenía esquizofrenia, ahí había algo como que, no sé, como que no era como muy ¿Madura? O sea, era extraño porque sí, no era como muy abierta, de repente como que llegaba y estaba como un poquito de malas y ya le hacía por ahí los cambios de planes y todo y así, ya nada más me dejaba así el dinero, otras así como que medio me platicaba, hasta, o sea, se me hacía como una personalidad demasiado extraña y se me hacía como hasta cierto punto infantil por la forma en la que hablaba. Ya cuando me dijo, yo me quedé así como de, ajá, pero también fue un shock lo que mencionaba, de repente la falta de conocimiento o los prejuicios que de repente tiene uno. Y mencionaba en un principio por eso las películas de Hollywood, porque luego nos marcan como
estereotipos. agresivas, personas que, Desquiciadas. que de repente, no sé, le caíste mal y sacan el cuchillo y te matan, ¿no? O que, no sé, te vieron haciendo algo y, ay, deja como vengando. O sea, todo ese tipo de ideas que de repente nos manejan, las traemos como a lo mejor por ahí, estereotipando, a las personas. Y no es así, o sea, yo creo que si ella no me hubiera dicho que tenía, yo en mi mente seguiría pensando que a lo mejor era una niña en el cuerpo de una adulta y se acabó, y no que tenía una enfermedad, ¿no? El detalle es ese, que de repente la falta de información nos hace prejuzgar y decir, está loco, pero a lo mejor lo único que requiere es un tratamiento, estarse tomando su medicamento y no va a reaccionar de ninguna de las maneras en las que nos mostraron los diferentes escenarios, ¿no? ¿Siempre van a ser agresivos? No. ¿Van a ser de terror? ¿O hay gente que tiene esquizofrenia y su voz le dice cosas bonitas? ¿O le dice que haga cosas bien? Hay personas, no, porque no llegas a ser productivos cuando ya están envueltos en esos delirios y esas alucinaciones. Pero sí hay personas muy tranquilas. Está la esquizofrenia desorganizada, donde simplemente la persona es como un aplanamiento de emociones, no hay emociones, tienen esa conducta incoherente, pero no son agresivos porque sus delirios no son de matar, voces de haz daño. Sí hay personas que tienen la enfermedad y no presentan, no son agresivos, ni las alucinaciones ni las ideas son de agresividad, tampoco, no es una regla para todas las personas con esquizofrenia. De hecho, en la película que mencionas, la persona que tenía esas visiones, que de hecho está basada en hechos reales, una persona real, las alucinaciones que tenía de las personas le daban cierto confort o le ayudaban en algún aspecto de su vida, que no dejaban de ser una alucinación y podría haberlo resuelto de tal manera que no fuera con una alucinación, pero en ese aspecto era como un escape, digámoslo así. Las alucinaciones llegan a ser un escape de lo que vivieron, cosas traumáticas, de deseos, de anhelos, de sueños, pueden llegar a ser. También esta persona de la película mencionaba que estaba en el gobierno y que estaba él que había una conspiración de militares descubriendo toda una conspiración. Pues bueno, a lo mejor él tenía ganas de hacer algo de ese tipo, aunque no tanto como pues se lo configuró él en su mente. Pero son muy variadas y como las personas somos muy variadas, tenemos sueños variados, anhelos, emociones, vivencias, y esas alucinaciones se basan por lo regular en las vivencias que ha tenido una persona. Por eso llegan a ser muy diferentes, de muy diferentes tipos. Tengo otra pregunta. quedan 5 minutos. ¿Sueño? ¿O todo es despierto? O sea, todas sus alucinaciones son despiertos o también lo pueden soñar. Imagínate que estés dormido y que te hable. O sea, Sí. estén dormidos y ellos están alucinando. No es un sueño, no sería sueño, sería alucinación como tal, mientras duermen, sí No manches. puede pasar. Por eso digo que a veces no duermen, por eso es lo que tú mencionas de falta de sueño. Por eso, pero por decir, no duermen, pero pueden estar sentados, o sea, se tienen que levantar porque las voces le están hablando, pero llega el momento en el que pueden estar con sus ojos cerrados, dormidos aparentemente y estar alucinando. Probablemente sí. Hay que hablar de eso, Porque no lo controlan. No manches, ya me dio miedo. Pues este tema está muy, muy interesante, ya se nos terminó. Va para un friego, no manches. Pero, ¿cómo cierras el programa? Tú, veré cómo lo cierras, un consejo, tu opinión al final del programa para todos los que nos están viendo. Tenemos saludos, Elizabeth Herrera, hola, buenas noches. Luna Yareli, amiga, saludos, dice saludos Perlis. Luna Yareli dice saludos guapísimos. Y yo ando saludando a tu hermano, así que... Entonces,
cómo serás el programa? A ver. Con 2 puntos. Hay que ser inclusivos en todos los aspectos. En el aspecto de salud mental, en el aspecto de religión, aspecto físico. Hay que tolerarnos y hay que tener empatía por las personas y ponernos a pensar un poquitito, unos 2-3 segundos, en cómo se siente la persona. Y eso nos va a ayudar mucho a comprenderla y a saber interactuar con las demás personas, con cualquier enfermedad mental que tengan. Y otro punto, pues cuidemos mucho nuestra salud mental y tiene mucho que ver con el autocuidado, como decíamos, hagan lo que les guste hacer, no se desconecten de las personas con las que más quieren o con las que les hagan sentirse felices, les hagan sentir bien, no se desconecten, no se aíslen y pues tengan un hobby y hagan lo que les gusta y desarrollense en lo que quieran. Esa es parte muy importante de la salud mental y eso nos protege muchísimo ante cualquier tipo de trastorno o enfermedad física incluso. ¿Sabes quién? Sí, es que, no manches, que ese tema, creo que yo no estaba... ¿Sabes? Creo un ejemplo de esquizofrenia detonada sería en la de Spider-Man, cuando el doctor del Duende Verde se inyecta un medicamento para tener más fuerza, supuestamente, para el ejército, y se le dispara la voz, que le dice, mata a Spider-Man, mata a Peter Parker, mata a no sé quién, y el otro, no quiero hacerlo, no, sí, mátala, no seas joto, o sea, palabras más, palabras menos, así, pero o sea... Hablando de inclusión, hablando de... Se estaban incluyendo aquí a todos, parejo. No, y eso es lo que voy, o sea, me quedo pensando que ese es un ejemplo, digo, para los que dicen, pues, ¿dónde veo eso? ¿Cuál mente brillante? Esa película es de hace 20 años, ¿no? Pues sí, es cierto, hace 20 años la película. Pues la de Spider-Man que tiene no tanto, ahí sale un ejemplo de eso, que ese cuate empezó a escuchar voces y empezó a matar gente. O sea, literal, la voz lo atormentaba y decía, ya déjame, o ya no te quiero escuchar, y le seguía, insiste, hasta que tuvo que empezar a... Fíjate que hablando un poquito de eso, me imagino como esa lucha que mencionabas, ¿no? Porque de repente cuando el doctor era consciente, era así como de, por favor, hay que ayudar a la gente, mi vida está aquí. Y de repente era como de, no, o sea, era como el cambio, ¿no? De, no es cierto, hay que matar a todo, o sea, era como, me imagino que a la persona debe ser muy difícil mantener esas dos personalidades de decir, basta, o sea, quiero ser una buena persona, pero la voz me está diciendo lo contrario, y entonces tener esos cambios de lucha interna ha de ser sumamente difícil. Imagínate qué profundo lo que estás diciendo, qué interesante, porque la persona se va perdiendo a sí misma. O sea, esa personalidad que ella tenía, su forma de ser, la va perdiendo, la va desconociendo y se puede ir diluyendo. Entonces, es muy lamentable y es algo muy importante la meditación también. Bueno, pues, Y son caros medicamentos para los Pues yo creo que mentales. todos, yo creo que ahí habría que apostarle un poquito más a lo que ya se ha mencionado varias veces a lo largo del programa, lo que es la parte de la salud mental, ¿no? De repente gastamos más en otras cosas que realmente no son tan necesarias y dejamos la salud mental hasta el final. Dicen, voy al gimnasio, pero, oye, ¿y tu mentalidad? Sí, o sea, realmente cuidas otras cosas, otros aspectos y pero dejas si es un hobby que a ti te gusta, eso te va a ayudar a cuidar tu salud mental. Sí, pero la cosa es que, por ejemplo, van al gimnasio, que chido, pero hay quienes, después de hacer cierta actividad, lo que tú quieras, se meten a ver 8 horas, tantas horas hasta la madrugada, o ni duermen por estar viendo series de asesinatos, de esto, y todo eso les va alimentando la cabeza, y si ya ni duermen, no están así. Lo que decías, ni están así nada más. Yo soy fanática de las películas de terror. Yo, ¿a qué hora te duermes? ¿A qué hora te duermes? Caramba, ya que la voz me deja dormir. ya que me deja. Y luego, ¿a quién te imaginaste? Estás hablando. Mi hijo no está hablando ahorita. Ahorita te entiendo, haciendo la película. Pues bueno, qué interesante y que nos falta un montón de hablar del tema. Pero pues el tiempo es corto y los
que nos escuchan, pues no me están quejando de que, ay, tan rápido. Ajá. Se pasan del tiempo y no sé qué, pero pues que si ustedes estuvieran aquí hablando, se les pasa así el tiempo. Y así se nos pasa a nosotros. Pero pues yo creo que quedó muchas dudas que teníamos quedaron ya resueltas. Y pues le agradecemos a... ¡Ah, caramba! ¿Dónde está? Ya se me acabó. Mira, ¿dónde está? Te digo que tu público está como... Caramba. Esperamos que nos vuelvas a acompañar en otro tema. Tenemos muchos temas, la verdad, muy interesantes, que yo creo que nos lo explicaste detalladamente y que el público y nosotros también lo entendimos claramente. Entonces, pues, esperemos que otra vez nos acompañes en el programa para seguir hablando de buenos temas. Claro que sí. Donde haya comida, ahí estaré. Es una buena compa. Es una buena compa, sí entendió el Ya mensaje. entendí el punto. Sí, exactamente. Pues qué bueno que pues, disfrutamos el día de hoy la compañía de nuestra invitada. ¿Algo que tengan que decir para cerrar el programa? No, yo ¿Todo creo bien? que ya está dicho todo y nada más, pues creo que no nos resta más que agradecer infinitamente que hayas aceptado la invitación. Desde ahorita se me mochan con lo que quedaron, ¿no? Sí. A mí me dijeron que iban a pagar. ¿Cuál Me agradecimiento? prometieron una noche. Ya Trata del amor. pues es hawaiano, pero No, sí. No, el día de hoy vamos a degustar unos deliciosos paninis. Hoy no vamos a ir a los tacos de pastor ni nada de eso. Porque, pues, ahora tocaron paninis Sí. porque la invitada quería tortas. nos salió italiana. Nos salió italiana. Un panini, un calzoni, una pizza, un espagueti, la boloñesa. Y, ay, señor. Yo iba por los de tripa. Sí. Me No, salió pues acá. Pero bueno, la canción del día de hoy. Nada, iba a poner el loco, me dicen loco por Alejandro Fernández, pero pues, nada, loco. No. Es de mal gusto. Pues muchas gracias a todos ustedes, señores. Pues nos vemos la próxima semana aquí en su programa. De compas. Jalo. Nos vemos y hasta la próxima. Compartan, por favor. Ah, sí, es cierto, no se vayan todavía, compartan esos cachos. Compartan, Sí. ¿Verdad que sí? Y vayan a YouTube, pónganle por ahí like, En YouTube y seguir. Si quieren ser invitados como aquí, como la licenciada, pues Para estudien, ahí estamos. háganse profesionales en algo y aquí hablaremos. Hay que hablar de los sonámbulos, de los Sonambulismo. ¿ya? De los hombres. De los que hablan dormidos, no manches. De los psicópatas. Analizar quién es propenso a matar a alguien. ¿De nosotros? Dejen de verme. ¿De nosotros quiénes estamos pensando? Sí, Creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Sí, ¿verdad? Hijo de tu madre. Hasta la próxima. Adiós. ¿Y el pichicame qué? Ay, me digo pichicame. ¿Dónde está? El de la voz, debería de decir. Ya. ¿Que deberías estar presto de la voz? ¿Qué? Ah, no manches, ya vámonos a la goma. Adiós. Bye.